Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta réplica de la fase 3 de la materia Fundamentos y Generalidades de la Investigación. Recuerden que esta fase tiene como nombre la formulación de la iniciativa de investigación y la intención es revisar puntualmente cómo se debe manejar esta guía correspondiente. Habiliten cámaras, habiliten micrófonos. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Días. Hola, profe, buenos días. Bueno, creo que ahí ya estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Vale, gracias. Tenemos entonces este inicio de la fase. Yo les recomiendo que estén muy pendientes de lo que es la agenda del curso. En la agenda del curso, ustedes van a encontrar las fechas cuando inicia una actividad y la fecha en la que termina esa actividad. En este momento ingresamos con la tercera fase y en esta la intención es aplicar las diversas formas de comunicación de manera efectiva y en diferentes audiencias de la iniciativa de investigación mediante el uso de las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Hay que consolidar el anexo de número 4 en un PDF. Este debe contener los elementos de tres referencias de los artículos seleccionados, el estado del arte, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, realizar la justificación, tener en cuenta la creación de un objetivo general y por lo menos establecer tres objetivos específicos. Adicional a eso, también tendríamos que tener en cuenta la corrección del título de la iniciativa de investigación. En la fase 2, ustedes realizaron como último punto, precisamente proponían ese título de esa iniciativa de investigación, en los cuales se les estableció algunas características, que fuera creativo, que fuera llamativo, que mencionara el territorio y de ahí tenían un puntaje. Creo que el puntaje era hasta 10 puntos. Si lograron obtener los 10 puntos, quiere decir que el título está bien. Si tienen menos puntaje, habría que revisar qué elemento faltó, porque de nuevo en esta fase el título va a tener un puntaje correspondiente en la valoración final del entregable. Recuerden que siempre se debe utilizar las normas APA en su séptima edición y hay que tener en cuenta las referencias bibliográficas. Cuando ustedes están entregando la actividad o subiendo esa actividad en el campus virtual, ¿se han dado cuenta que aparece algo que dice Turnitin? Sí, profe. Bueno, ese Turnitin nos está mirando es cuál es el em, nivel de similitud que tiene lo que ustedes están escribiendo con algunos escritos que ya existen puntualmente. Es decir, para eso se hace la referencia. Si ustedes van a copiar y pegar textualmente algún contenido que conviene para esta fase, debe tener su respectiva referencia o su respectiva citación con normas APA. Si no cumplen, simplemente van a decir que esto tiene similitud y van a decir que es plagio. Automáticamente el Turnitin nos da esa similitud y adicional a eso se está implementando una herramienta para la detección de inteligencia artificial. Si ustedes están utilizando inteligencia artificial, es bueno que no se queden con lo que les da el resultado, sino que lean, se apropien del conocimiento, ajusten con sus propias palabras, entiendan lo que se está solicitando o entiendan lo que les dio el resultado y lo compartan ahí sí bajo los criterios que tenemos en la guía. Eso para que lo tengan en cuenta, ya que ustedes pueden descargar lo que es, ahí mismo van a encontrar lo que es la guía de la fase 3, ¿no? Aquí yo la tengo, la estoy visualizando. Dice que en esa fase 3 el tipo de actividad es independiente. El momento de la evaluación estamos en un momento intermedio. La unidad gestora, la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, la VIDER. Esta fase tiene
un valor de 125 puntos. Es decir, que entre mejor calidad y cumpliendo con la rúbrica de evaluación, el puntaje va a llegar a ser hasta 125 puntos. La actividad inició el miércoles 14 de mayo y esta actividad finaliza el domingo 8 de junio. Les sugiero que no esperen hasta el 8 de junio para colocar su aporte en el foro. Recuerden que hay que hacer captura de pantalla de esos aportes que ustedes comparten en el foro y anexarlo a ese entregable que están subiendo en la plataforma. Se entiende que cuando ustedes comparten algo en el foro, cada uno de sus tutores debe tener la responsabilidad de hacer una retroalimentación. Esa retroalimentación con respecto a lo que se está subiendo. De esa manera pueden llegar a obtener el más alto puntaje, ¿no? No solamente se trata de compartir las respuestas a las preguntas orientadoras, sino que también pueden llegar a tener esa socialización con sus tutores para que tengan una mejor valoración en esos entregables. A ese aporte en el foro se le hace captura de pantalla, se sube como evidencia junto con el desarrollo de la guía. Por eso les digo que no esperen hasta el domingo. Esta actividad se vence el domingo 8 de junio a las 11:55 de la noche. No esperen al domingo 8 de junio a las 10 de la noche a dejar soporte en el foro, porque posiblemente no va a tener la retroalimentación y posiblemente pues no van a tener la corrección para subir ese puntaje. Las horas de trabajo independiente de esta fase son 12, eso es compromiso de cada uno de ustedes para el desarrollo de la actividad. Descarguen la guía, ahí está en sus campos virtuales y hagan la lectura correspondiente. De esa manera pueden llevar a cabo el buen desarrollo de esta fase. Recuerden que contamos con 125 puntos, es el total del puntaje que se puede alcanzar y eso se va valorando con respecto a la rúbrica de evaluación. Aquí se las comparto, también ustedes tienen acceso a esa rúbrica. Les recomiendo de igual manera que la descarguen, la lean, la analicen y ajusten sus documentos a lo que se está requiriendo en cada uno de los criterios. Si bien entonces aquí tenemos el primer elemento de la rúbrica de evaluación, dice que es el estado del arte. Ese estado del arte tiene un valor, recuerde que son 125 puntos, pero eso se está dividiendo en diferentes criterios. El primer criterio, que es el estado del arte, tiene una valoración de 20 puntos. Para que ustedes alcancen ese puntaje, el mayor puntaje que son 20, es porque lograron construir el estado del arte de la iniciativa de investigación. Se incorporan los datos y cifras de 3 artículos seleccionados y se consideran los elementos de discusión y comparación entre diferentes fuentes de información. Ahora paso y les explico en qué consiste eso. Ustedes, si ese trabajo se encuentra en este nivel, van a alcanzar entre 16 a 20 puntos. Por el contrario, en un nivel medio que va de 12 a 15 puntos, es porque en ese estado del arte lo lograron construir, pero incorporaron datos y cifras de los 3 artículos seleccionados. No hay una consideración de los elementos de socialización, no hay una comparación de las fuentes de información y si el trabajo está en un nivel bajo, van a tener de 1 a 11 puntos. Y aquí el criterio es que logra construir el estado del arte con un alto grado de dificultad para incorporar datos y cifras de los 3 artículos seleccionados. Es decir, que aquí es importante que tengan el uso de esas herramientas que les está ofreciendo la universidad para que actualicen o lleguen a revisar esos artículos de investigación. Bueno, vamos con esta parte. Como les decía, esta actividad se vence, bueno, acá dice que el 10 de junio, pero en sus campos virtuales está establecido hasta el domingo 8 de junio. No esperen al último día para hacer la participación en el foro, para comentar las publicaciones de sus compañeros, sino que la realicen en este periodo de tiempo previamente. Tenemos entonces que el resultado esperado de aprendizaje para esa tercera fase
es que ustedes apliquen las diversas formas de comunicación de una manera efectiva y en diferentes audiencias de la iniciativa de investigación mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es lo que la guía solicita? Lo primero es que van a listar las tres referencias de los artículos seleccionados. El segundo punto, van a elaborar el estado del arte. Como tercero, desarrollar el planteamiento del problema. Cuarto, la formulación de la pregunta de investigación. Quinto, teniendo en cuenta esos cuatro pasos anteriores, se va a construir la justificación. Sexto, se va a describir el objetivo general y vamos a establecer por máximo solo tres objetivos específicos. No hagan un cuarto, no hagan un quinto objetivo porque no nos va a dar para lograr ese objetivo general. El séptimo punto, hay que ajustar el título de la iniciativa de investigación. Si ya tuvieron retroalimentación de ese título creativo, llamativo y que sea coherente y con cohesión, pues lo tenemos ahí para la fase. Y finalmente, no olviden las normas APA. Recuerden hacer las referencias bibliográficas que solicita el entregable como tal. Tenemos acá entonces que esto es un ejemplo. Hay una problemática identificada por el estudiante en las fases 1 y 2. Dice el ejemplo, la contaminación generada por la industria de curtiembres en el río Bogotá afecta la salud y seguridad laboral de los trabajadores agrícolas en Villa Pinzón, Cundinamarca. Si bien entonces este problema nos está indicando que la problemática identificada ya vemos que es la contaminación, pero esa contaminación es a causa por la industria de curtiembres y se está viendo afectado el río Bogotá, que afecta la salud y la seguridad laboral de los trabajadores agrícolas y geográficamente nos está ubicando en Villa Pinzón, Cundinamarca. Esa es como la creación de la problemática que ustedes han logrado identificar. Tengan en cuenta esos elementos que la conforman precisamente para tener una secuencia en lo que se va entregando. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, No, profe. vale. Entonces, tengan en cuenta esa problemática identificada porque ahí parte todo el desarrollo de esta guía. También si revisar, listo. Para que ustedes busquen esos tres artículos que nos está solicitando la guía, esos tres artículos van a hacer uso del campus virtual. Ustedes tienen acceso allá cuando ingresan a la plataforma, están mis cursos virtuales, ahí seleccionan cada una de las materias que están desarrollando, pero también pueden encontrar la biblioteca virtual. En la biblioteca virtual ustedes van a tener acceso a diferentes fuentes de información. Aquí tenemos libros, tenemos revistas, tenemos artículos, hay diferentes teorías con respecto a lo que se está trabajando en esas problemáticas de investigación. ¿Cómo se debe realizar? Esta recopilación de la información por la biblioteca lo deben realizar teniendo en cuenta las palabras claves. Hay unas palabras claves que ustedes han encontrado dentro de lo que están haciendo la investigación. Por ejemplo, me regreso aquí al título. Aquí, palabras claves que veo en esa problemática. Hablamos de contaminación, ¿cierto? Hablamos de industria, hablamos de curtiembres, hablamos de contaminación en el río Bogotá, hablamos de salud, seguridad laboral y hablamos de trabajadores en Villa Pinzón, en Cundinamarca. Ahí tenemos diferentes palabras claves que buscándolas allá puntualmente en la biblioteca virtual nos va a arrojar más de tres artículos con lo que vamos a trabajar el desarrollo de la guía 3. ¿Qué es un estado del arte? El estado del arte es una recopilación, perdón, el estado del arte es una recopilación crítica de diversos tipos de texto de un tema específico, que se formaliza el proceso cognitivo
de una propuesta de investigación a través de la consulta y lectura de artículos seleccionados, con el fin de reconocer los adelantos, antecedentes y comprensiones sobre un objeto de estudio. Es decir, que el estado del arte lo que me está dando, esos tres artículos que voy a buscar, son teorías o son conceptos que ya se han venido trabajando sobre lo que estamos hablando o investigando dentro de nuestra problemática encontrada en el territorio. Es decir, que voy a reconocer esos adelantos, voy a reconocer los antecedentes y voy a comprender mucho mejor lo que estoy investigando. Para ese estado del arte, esto se desarrolla con el fin de ampliar el conocimiento sobre lo estudiado, con el fin de aportar argumentos que contribuyen a justificar y definir el alcance de una propuesta de investigación. El estado del arte garantiza un proceso de búsqueda de información que permite reconocer lo que se ha trabajado en ese mismo tema. El estado del arte genera nuevas interpretaciones y posturas en torno a un tema, área o disciplina. El estado del arte se debe desarrollar teniendo en cuenta tres artículos. Nosotros podemos hacer diferentes consultas, encontrar bastante teorías, conceptos, análisis que hayan hecho otros investigadores con lo que estamos investigando. Pero la guía me está diciendo que debo ubicar solo tres artículos, seleccionarlos a partir de las palabras claves de esa necesidad o potencialidad priorizada en el territorio y referenciarlos con las normas APA séptima edición en las referencias bibliográficas. Aquí tenemos un cuadrito, ustedes lo pueden desarrollar. Listan 1, 2, 3 los artículos que han encontrado y la referencia en donde están extrayendo la información correspondiente. El estado del arte se maneja a través de una ruta. Aquí se debe tener presente el tema específico que se quiere abordar. Si me devuelvo unas diapositivas atrás, aquí ya sabemos que hablamos de la contaminación generada por la industria de curtiembres en el río Bogotá, que afecta la salud y seguridad laboral de los trabajadores agrícolas en Villa Pinzón, Cundinamarca. Debería entonces revisar cuál sería, debo identificar los conceptos claves de la investigación, esas palabras claves que estamos hablando, de la necesidad o la potencialidad priorizada del territorio. Recuerden siempre, tanto en la problemática identificada, en la justificación, el estado del arte, hay que mencionar el territorio. E inclusive en el título tienen que mencionar el territorio. El, así desde la introducción yo estoy hablando de Villapinzón, Cundinamarca. En el título debe permanecer, en la problemática debe visualizarse, en los objetivos debe visualizarse que es puntualmente hacia Villapinzón, Cundinamarca. Tenemos que se consulta los datos de la base de datos confiables. Por eso les digo, a través de la biblioteca virtual de la universidad pueden encontrar diferente información con respecto a lo que ya se ha investigado y analizado de esas problemáticas de cada uno de sus territorios. Si no encuentran la información correspondiente, pueden utilizar otras fuentes de información, pero tengan en cuenta que sean fuentes realmente confiables, que los datos sean, hayan sido realizados a través de algún tipo de estudio o análisis. No nos podemos aceptar de pronto algún tipo de conceptos puntualmente salidos de Wikipedia. Wikipedia, cualquier persona que tiene un correo electrónico de Gmail puede modificar el texto, los contenidos y puede hasta alterar la información correcta que se está estableciendo en esa plataforma. Entonces, Wikipedia mejor que no. Ustedes pueden encontrar a través de Google también otro buscador en donde van a encontrar lo que es el Rincón del Vago, donde nos da información acerca de esas problemáticas del territorio, pero a ciencia cierta no nos muestra cuáles son las referencias bibliográficas o de dónde han extraído la información para relevarla o revelarla en esta guía de aprendizaje.
Si lo realizan con inteligencia artificial, soliciten que también les entregue las fuentes de información, que los datos realmente sean confiables y recuerden humanizar esa parte. La redacción debe ser una redacción en tercera persona que describa cada una de las investigaciones realizadas. Es decir, que cuando hablamos del estado del arte, estamos hablando de lo que otra persona hizo, de lo que otra persona investigó, de lo que se encontró en otras fuentes de consulta. Aquí no se puede ir a primera persona. Es decir, yo no puedo colocar acá yo investigué, yo analicé, yo encontré, no, sino hacerlo en tercera persona. Se investigó, se analizó, se encontró y de esa manera vamos teniendo la reacción del estado del arte. Cuando tengan esa creación del texto, hagan una revisión y una lectura de la información de nuevo. Luego seleccionan la información que sea compatible con el tema. Aquí entonces les doy un ejemplo de cómo redactar ese estado del arte. Tengan en cuenta que de los 3 artículos hay que tener lo que es la introducción, el desarrollo y la bibliografía como listado de referencias bibliográficas en formato APA séptima edición. Puntualmente, en la introducción, aquí se hace una corta introducción a la temática escogida por el estudiante. Es decir, ustedes hacen una introducción de esa problemática o potencialidad de su territorio que han identificado para el desarrollo de cada una de las fases de la materia, de fundamentos y generalidades de la investigación. Para el desarrollo, lo primero que hay que hacer es una presentación general de los resultados de la búsqueda de información. Se puede redactar así. En total se encontraron 3 documentos relacionados con el tema de investigación. Ahí ustedes colocan ese tema de investigación. Esos temas pueden ser agrupados con base en las características del documento, territorios, soluciones, implementaciones y demás. Luego hacemos una descripción de los factores. Los textos que ustedes han llegado a identificar de los artículos o las consultas de fuentes de datos se caracterizan por en esos artículos se muestran cómo en los territorios evaluados dieron solución a una problemática similar. Aquí se debe contar cómo lo hicieron. Recuerden, siempre se redacta en tercera persona. Luego ustedes hacen la comparación o el análisis de lo que se ha encontrado en esos artículos. Aquí nos dice que en el artículo 2 y 3 tienen en común la metodología, los resultados, la comunidad, etcétera, mientras que el artículo 1 se destaca una metodología diferente. Asimismo, vale la pena resaltar que el artículo 2 obtuvo mejores resultados con la metodología implementada. Ese análisis lo hacen ustedes. Ya tienen en cuenta los 3 artículos encontrados de la problemática y lo que hacen es ver qué similitudes o ver qué diferencias pueden llegar a tener y lo redactamos en este desarrollo. Luego, la parte de conclusiones, se dice que con base en la literatura encontrada, es posible establecer que para el estudio del presente tema es importante tener en cuenta y van a explicar lo que más le llamó la atención de estos artículos para tener en cuenta en su propia investigación. La metodología o la metodología más idónea es para el desarrollo de la propuesta de investigación y se redacta cuál es la metodología, pero recuerde siempre citar los autores. Finalmente, la bibliografía, ese cuadrito que les dije al principio que podían desarrollarlo, ese cuadrito puede funcionar para que lo dejen como el listado de referencias bibliográficas, teniendo en cuenta el formato de las normas APA séptima edición. Eso es un ejemplo de cómo redactar ese estado del arte. Vuelvo a la rúbrica y aquí entonces tengan en cuenta que ese primer elemento del estado del arte, la intención es que ustedes obtengan los 20 puntos. Si bien la guía completa tiene 125 puntos, aquí voy a asegurar los 20 puntos primeros de ese primer criterio, precisamente porque van a lograr construir el estado del arte
de esa iniciativa de investigación, incorporando datos y cifras de 3 artículos seleccionados. Cumplan con eso, tengan una muy buena redacción, tengan en cuenta este procedimiento de cómo redactar el estado del arte y de esa manera puede llegar a tener un mejor puntaje o una mejor valoración en ese entregable. Tenemos aquí el planteamiento del problema. Cuando ustedes lograron identificar esa problemática o esta parte de potencialidad encontrada en el territorio, la idea es que se plantee un problema. Ese planteamiento del problema, mejor dicho, esto nos va a servir para tanto justificación como para título como para objetivo general, porque es una demostración del problema con expertos por medio de publicaciones y datos institucionales. Aquí miramos la parte cualitativa y la parte cuantitativa. En la parte cualitativa es todo lo que no se puede medir al alcance numérico a través de porcentajes o bueno, ustedes determinan ahí esa parte cualitativa para asignar ciertos valores. Mientras que la parte cuantitativa sí me está mostrando por cantidades, por números, por cifras exactas y aquí las matemáticas son bastante necesarias. Recuerden que con estas guías se pretende que lo social es determinante. Para la descripción del problema concreto o la necesidad social y disciplinaria que puede ser no satisfecha o parcialmente satisfecha, que se buscará comprender mediante el desarrollo de esta y de cada una de las propuestas de investigación que ustedes están desarrollando. Recuerden articular los resultados de la observación, fuente primaria, con información cualitativa y cuantitativa de documentos consultados como fuentes secundarias. Ese planteamiento del problema, hay que revisar el, ese problema o necesidad potencializada priorizada, centrarse en cuáles fueron las causas, cuáles son los efectos que se han venido generando y para tal fin se puede tener en cuenta una relación negativa o neutra, propiamente su postura, que usted ha logrado identificar en esa matriz de relación. Es decir, que aquí tenemos en cuenta lo que se entregó en la fase 1, lo que se entregó en la fase 2 y seguimos nutriendo para la fase 3. Con eso les digo que las guías son una secuencia, hay una secuencia en orden con respecto a lo que se está entregando fase por fase. En la segunda fase les decía, ese es el momento, si quieren cambiar su iniciativa de investigación, es el momento de hacerlo porque habría que completar la guía 1 y la guía 2. Pero ya desde ese planteamiento del problema, ya lo que hemos venido trabajando cuenta. Con eso ya no podemos cambiar nuestra iniciativa de investigación. En el planteamiento del problema se espera que se narre, como les he venido diciendo, en tercera persona qué está sucediendo, susténtenlo con datos y con cifras oficiales. Para apoyarse en las secciones de introducción, resultados de los 3 artículos seleccionados para esa elaboración del estado del arte. Aquí tenemos un ejemplo para redactar ese planteamiento del problema. Nos dice que se puede hacer un párrafo con la definición. Es decir, que aquí enunciamos el problema de investigación. Se delimita el problema. Para la delimitación del problema, debemos saber cuál es la situación a nivel de lo general a lo particular. Nos habla aquí de una parte mundial, luego vamos a la parte continental, luego vamos a la parte nacional y vamos escalando hasta llegar a la parte regional o local. Local puntualmente en nuestros territorios. Hay que identificar las causas, cuáles fueron las causas de este problema. Luego hay que revisar cuál es el impacto del problema, qué pasa si no se controla, qué pasa si no llega a tener una solución ese problema identificado. Y finalmente vamos a tener un aporte, su percepción con respecto a cuál es el aporte para solucionar dicha problemática. Bueno, entonces, este planteamiento del problema. Voy a mirar aquí la rúbrica de evaluación
dice que nuestro segundo criterio de evaluación es el planteamiento del problema. Y ese también tiene un valor de 20 puntos. Para que ustedes alcancen esos 20 puntos es porque logran consolidar el planteamiento del problema contemplando elemento de los tres artículos seleccionados y la fundamentación de la causa-efecto-problema de la iniciativa de investigación. Este está muy arraigado con el primer criterio de evaluación, el estado del arte. Y asimismo va a estar amarrado, ligado con el tercer criterio de evaluación que habla de la pregunta de investigación. Aquí ya vemos planteamiento del problema, listo. Entonces vamos a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación se espera que ustedes como estudiantes busquen formular de manera de interrogación. Un interrogante que permite dar respuesta a la necesidad, problema que se ha venido encontrando en cada uno de sus territorios. Eso que estamos investigando. Se debe exponer la parte disciplinar, la necesidad, la problemática y el lugar en donde se interviene, que es la comunidad en la que se está desarrollando dicha investigación. Por eso les decía, así ustedes pongan Villapinzón desde la introducción, siempre hay que mencionar. En la pregunta de investigación debe estar relacionado también el territorio. Se define con claridad el camino del proceso de la investigación. En la pregunta de investigación, tengan en cuenta que es la formulación clara y específica de lo que se desea investigar y que además es la guía de todo el proceso de estudio. Esta pregunta de investigación debe realizarse de manera interrogante porque el propósito es abordar ese vacío del conocimiento o vamos a intentar resolver un problema dentro de nuestro campo disciplinar. La pregunta de investigación inicia con un pronombre interrogativo. Esos pronombres es para tener en cuenta que debe siempre iniciar de una manera así. Si el pronombre es para persona, hablamos de quién, quiénes. Si es una cosa, puede ser personas, hablamos de qué, cuál, cuáles, cómo. Y si es por cantidad, hablamos de cuánto, cuántos, cuánta y cuántas. En ese sentido, voy a darles un ejemplo. Aquí, ¿recuerdan? Devuelvo las diapositivas. Tengan en cuenta esto. Aquí nuestra problemática fue identificada. La contaminación generada por la industria de curtiembres en el río Bogotá que afecta la salud y seguridad laboral de los trabajadores agrícolas en Villapinzón, Cundinamarca. Con esta problemática voy a transformarla en pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación quedaría de esta forma. Recuerden utilizar los pronombres interrogativos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los niveles de contaminación del río Bogotá proveniente de la industria de curtiembres y las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores agrícolas y ganaderos de Villapinzón, Cundinamarca? Lo, lo delimitamos con un periodo establecido desde el año 2019 al 2024. Esto va en forma de pregunta, tiene que tener sus interrogantes. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Vamos al otro, miremos aquí la rúbrica de evaluación. Entonces tenemos un cuarto criterio de evaluación que es la justificación. La justificación también tiene un valor de 20 puntos y aquí lo que se espera es que ustedes logren construir la justificación teniendo en cuenta elementos de los tres artículos seleccionados, resaltando la relevancia general del tema, así como el por qué y el para qué de abordar esa necesidad o aprovechar esa potencialidad que puede contribuir al desarrollo local o resolver un problema crítico. Esa justificación es simplemente la explicación del porqué, del abordaje de la necesidad o del porqué de la potencialidad priorizada en su territorio.
Se destaca la relevancia y la necesidad de llevarlo a cabo. Además, argumenta la importancia del tema, los beneficios que aporta a la disciplina o a la sociedad y cómo se contribuye al avance del conocimiento. Hay que tener en cuenta que las secciones, como les explicaba, la parte de introducción, socialización, discusión, desarrollo y conclusión de cada uno de los artículos. Esto se debe hacer con el fin de identificar la relevancia general del tema de interés y argumentos sobre la importancia estratégica. La justificación es fundamental redactarla teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada uno de sus territorios. Aquí recuerden siempre destacar el por qué y el para qué se está abordando esta necesidad. Aprovechar esa potencialidad también puede contribuir al desarrollo local o resolver un problema crítico. Esa justificación, espero que la puedan llegar a redactar teniendo en cuenta lo que fue la pregunta de investigación y la pueden ir enfocando precisamente. Los objetivos. Los objetivos se caracterizan porque son las metas específicas que se desean alcanzar en un determinado periodo de tiempo. Aquí puede ser un largo estudio o puede ser un estudio más inmediato. Estos definen de manera clara y precisa qué es lo que se pretende lograr. Usted se proyecta un objetivo, usted mira la forma de llegar a él. Se orienta el proceso y se facilita la recolección y análisis de datos. Los objetivos se dividen en dos partes, los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general debe ser solo uno y este es el principal. Es lo que se va a lograr al terminar nuestra investigación. Y existen los objetivos específicos que son las acciones concretas que ayudan precisamente para que se logre el cumplimiento del objetivo general. Además, los objetivos específicos sirven como guía para desarrollar la metodología y evalúan los resultados de ese estudio. Aquí el objetivo general, tengan en cuenta que siempre debe mencionarse el qué, el para qué de esa situación. Y el objetivo general siempre debe contar con un verbo. Ese verbo debe ser un verbo en infinitivo y solo uno, ¿sí? Un objetivo general solamente tiene un verbo. Yo he visto en algunas entregables que colocan ahí analizar y evaluar el estado. No, o analizan o evalúan en el objetivo general. Hay personas que colocan hasta tres verbos en el objetivo general. Identificar, analizar y contribuir al desarrollo. No, solamente o logra identificar o a contribuir o desarrollar. Pero solamente mencionamos un verbo general, un verbo en el objetivo general. Los objetivos específicos, ustedes también lo deben de redactar con verbos en infinitivo, pero no se debe volver a mencionar un verbo. Recuerden que los objetivos específicos me apalancan para que yo logre cumplir ese objetivo general. En esa creación de los objetivos, tanto general como específicos, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia se propone que utilicemos lo que es la taxonomía de Bloom. Ustedes van a buscar esa taxonomía de Bloom en Internet y van a encontrar una lista interminable de verbos en infinitivo. Deben seleccionar el que más les llame la atención, el que más se adecue con su iniciativa de investigación y proponerlo. La taxonomía de Bloom cuenta con 6 categorías. En la primera, todos los verbos que se hacen, que están relacionados con la parte de recordar. La segunda categoría, todos los verbos que están relacionados para comprender. La tercera categoría, todos los verbos que podemos llegar a utilizar para aplicar. Cuarta categoría, una lista de verbos para analizar. La quinta categoría, la lista de verbos para evaluar. Y finalmente, la sexta categoría, con lista de verbos para crear. El verbo en infinitivo lo seleccionan de esa taxonomía de Bloom.
Debe ser claro, debe identificar la acción que se va a realizar, debe ser concreto, conciso, para que no dé lugar a confusiones. Debe ser medible, es decir, que se pueda verificar y demostrar. Y esos ayudan precisamente a que se relacione con el objetivo general. Recuerden que para esta tercera fase se propone que esos objetivos específicos solo sean tres. No vayan a colocar cuatro, cinco, seis, no. Solamente tres objetivos específicos y que cada uno tenga un verbo en infinitivo. Aquí tendríamos entonces un ejemplo. ¿Recuerdan la pregunta de investigación que les mostré? Esta pregunta de investigación nos dice cuál es la relación entre los niveles de contaminación por residuos químicos provenientes de la industria de las curtiembres en el río Bogotá y las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores en los sectores agrícola y ganadero de Villapinzón, Cundinamarca, durante el periodo 2019 al 2024. Les decía que esa investigación, esta pregunta de investigación y el objetivo general prácticamente es un juego de palabras. En el objetivo general, ustedes ya seleccionando el verbo correspondiente a la taxonomía de Bloom, van a iniciar con ese verbo. Aquí yo transformé esa pregunta de investigación en un objetivo general. ¿Qué es lo que se espera con la investigación? Analizar el impacto de los niveles de contaminación por residuos químicos provenientes de la industria de las curtiembres en el río Bogotá y las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores en los sectores agrícola y ganadero de Villapinzón, Cundinamarca, durante el periodo 2019 al 2024. Listo, ahí les dejo este ejemplo, está más que claro. Recuerden tanto, aquí va, está la problemática identificada, tenemos el planteamiento del problema y tenemos el objetivo general. Jueguen con las palabras y realicen esa actividad. Si ustedes logran, revisemos la guía de la rúbrica nos habla un quinto criterio que son los objetivos de la iniciativa de investigación, con un puntaje de 20. Si ustedes logran construir un solo objetivo general y logran identificar tres objetivos específicos con claridad y coherencia, siendo pertinentes con la necesidad o potencialidad priorizada para el territorio, su trabajo va a alcanzar los 20 puntos. ¿Listo? Ahí tienen para que revisen esa rúbrica de evaluación y la desarrollen. Para los objetivos específicos, les traigo estos ejemplos. Aquí, eso me va a ayudar precisamente a revisar ese objetivo general, ¿no? El objetivo general me habla de analizar el impacto de los niveles. ¿Qué objetivos específicos puedo tomar de la taxonomía de Bloom? Voy y reviso y aquí encontramos tres objetivos. Identificar, evaluar y proponer. Son tres verbos diferentes a analizar y que me van a llevar precisamente al cumplimiento de ese objetivo general. Un objetivo específico, identificar los niveles de contaminación por residuos químicos provenientes de la industria de las curtiembres en el río Bogotá y las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores en los sectores agrícola y ganadero a través de la revisión de estudios ambientales y normativas vigentes. Un segundo objetivo específico, voy a evaluar los efectos de la contaminación del río Bogotá en la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas y ganaderos, mediante la recopilación de datos, encuestas y entrevistas con los afectados. Y un tercer objetivo específico, se proponen estrategias de mitigación frente a la contaminación del río Bogotá provocada por las curtiembres en Villa Pinzón, Cundinamarca. Bueno, con esos objetivos, tanto general como específicos, ahí ya tenemos como cinco criterios alcanzados.
Hay un sexto criterio que es el título de la iniciativa de investigación. Para alcanzar, ese tiene un valor de 10 puntos. Este se está repitiendo de la guía anterior. Si ustedes alcanzaron los 10 puntos, quiere decir que ese título les quedó bien. Si lo quieren mejorar, pues van a mantener los 10 puntos. Si les quedó inferior, revisen bien que se ajuste el título de esa iniciativa de investigación, pero tengan en cuenta ahora la coherencia con el objetivo general y la pregunta de investigación. Aquí nos dan precisamente que el título de la iniciativa de investigación debe presentarse con estos ítems. Se incorpora una problemática social, hay una mirada disciplinar, se establece un lugar, geográficamente se identifica cada uno de sus territorios. Este título no debe superar las 15 palabras, debe ser creativo, debe ser actual y debe invitar a la reflexión. Nuestro título quedó como Relación de la contaminación química del río Bogotá en la salud y seguridad laboral de los trabajadores agropecuarios en Villa Pinzón, Cundinamarca, 2019-2024. ¿Cómo pueden identificar las líneas de investigación de cada programa académico? En el anexo 1, que ustedes encuentran en sus campos virtuales, el anexo 1 nos muestra una gráfica de cuáles son las líneas de investigación teniendo en cuenta su programa académico. Sin embargo, también a través de la plataforma ustedes pueden hacer esta investigación. Van a ingresar directamente a la plataforma, van a ir haciéndole clic donde dice vida académica, van a darle clic en listado de escuelas, luego van a seleccionar la escuela a la que pertenecen, bien sea la CACEN, la CAPMA, bueno, la que corresponde, y ahí van a encontrar en la parte superior las líneas de investigación. Esas líneas de investigación están ligadas precisamente para cada una de las escuelas y debemos relacionarlas con nuestra iniciativa propiamente de investigación del territorio. ¿Qué debe contener el entregable? Recuerden que estamos hablando de Norma Zapa, séptima edición, y esta trae portada. Vamos a revisar el estado del arte, teniendo en cuenta las indicaciones que les he suministrado el día de hoy. Revisen muy bien ese planteamiento del problema, redacten muy bien la pregunta de investigación y desarrollen muy bien esa justificación. Recuerden mencionar un solo objetivo general con un solo verbo y máximo 3 objetivos específicos con verbos en infinitivo, pero que también cada uno sea individual el verbo. Revisen bien el título de la iniciativa de la investigación y no se les olvide la referencia de los 3 artículos que han encontrado en la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, los criterios de evaluación, ahí tenemos que el puntaje son 125 puntos y se divide precisamente en ese puntaje. Ese formato y presentación, recuerden que deben, si ustedes trabajaron este documento de Word, no suban el documento de Word. Guarden ese documento como un PDF y lo entregan porque así lo pide la guía. Aquí estamos hablando de 15 puntos. Los 15 puntos, si usted logra entregar un PDF teniendo en cuenta las indicaciones establecidas, alcanza ese puntaje. Aquí empezamos a bajar puntos cuando no vemos la portada, no vemos el estado del arte, no vemos el planteamiento del problema, ahí van bajando los puntos. Con eso llegamos al término de esta réplica de las CIPAS para la materia de fundamentos y generalidades de investigación. Activen micrófonos, activen cámaras si tienen alguna pregunta, dudas, inquietudes con respecto al desarrollo de esta guía de la fase 3. No, no, señor, no. Por el momento no tengo inquietudes. Vale.
Durante el proceso que vayan desarrollando esta guía, voy a compartir con ustedes aquí mi correo institucional, luisf.rincon@unat.edu.co. Recuerden valerse también de los correos de los teams y contacten a los tutores correspondientes que les tienen asignados para que les ayuden a revisar ese avance del procedimiento. Es bastante importante poder llegar a contar con ese puntaje alto y ya con eso estamos en la tercera fase, que es una fase intermedia. Vamos recopilando tres fases, la primera, la segunda y la tercera, y la intención es seguir teniendo pues una mejor valoración con esos entregables y que realmente pues sea significativo el desarrollo de esta iniciativa de investigación. A todos les deseo un excelente día, una excelente tarde, un excelente fin de semana. Cualquier duda, inquietud, contacten a los tutores o puntualmente me pueden escribir al Teams. Recuerden luisf.rincon@unat.edu.co. Feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Todo gusto.